Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Un gusto que nos acompañen durante una hora de información. Así es, ya estamos listos. Nelcy Oviedo Corrales, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que todos los implicados en el intento de magnicidio presidencial apuntan como autor intelectual a Julio Borges. Porque este que está aquí, que es el autor intelectual y logístico, es jefe de un partido de oposición en Venezuela. Es todavía el jefe de un partido de oposición en Venezuela. Se llama Julio Borges. Y todos los testimonios, todas las confesiones de estos asesinos apuntan, señalan e implican a Julio Borges. Y yo me pregunto ahora, si es un hecho que desde diciembre del 17, o mejor dicho, que era en diciembre del 17, la fecha para asesinar al presidente Maduro, ¿con qué clase de desparpajo este criminal se sentó frente a la delegación de la Revolución Bolivariana, frente a Delcy Rodríguez, frente a Roy Chatterton, frente a Jorge Rodríguez, a unas negociaciones, a un diálogo de paz en República Dominicana, cuando ya estaba planificando el asesinato del presidente? Rodríguez también dijo que la sentencia condena a 17 personas con penas que van desde los 30 hasta los 5 años de prisión. Los implicados también están señalados de actuar en las protestas de los años 2014 y 2017. Y la defensa de Juan Requesén aseguró que apelará a la condena de 8 años que le fue impuesta. A través de su cuenta en Twitter, Joel García, abogado, destacó que se reunirá con los familiares para evaluar las próximas acciones. Requesén se mantendrá en la condición de casa por cárcel y será custodiado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, mientras se publica el texto íntegro para evidenciar las causas que determinaron la sentencia condenatoria. Y en torno a esta misma información, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunció sobre la sentencia que le fue impuesta a Juan Requesén y un total de 12 condenados por el delito de conspiración en el caso del magnicidio frustrado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Finalmente, 12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión, máxima pena, por este aberrante y criminal delito. Mientras que otros, de manera progresiva, otros 5, fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años. Los delitos cometidos por los condenados a 30 años fueron traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración y lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas. Los otros implicados fueron condenados por terrorismo, financiamiento al terrorismo, conspiración, encubrimiento del delito de terrorismo y asociación. Asimismo, Saab anunció la solicitud de una orden de aprehensión contra la periodista Carla Angola, residenciada en Estados Unidos, por su presunta participación en el intento de magnicidio frustrado. Cambiamos de tema. Durante varios días en que los diferentes gremios del país han manifestado el rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE, esta vez se movilizaron en Caracas desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Educación Universitaria. Sectores magisteriales, universitarios, públicos, asociaciones de jubilados y empresas privadas creen que el Ejecutivo tiene la solución al conflicto originado por este instructivo ONAPRE. Exigen que se restituyan sus derechos laborales y se cumpla la contratación colectiva. La ley dice que todo acto administrativo que viole la Constitución y la ley es nulo de toda nulidad. Entonces, ellos están en la obligación de declarar con lugar la nulidad del instructivo 2792.
para que vuelva la paz al sector laboral del país, para que vuelva la paz al sector educativo, para que vuelva la paz al sector de salud, para que se cumplan las convenciones colectivas como fueron pactadas. Denle tranquilidad a los trabajadores, paguen las deudas. Otra cuestión es que restablezcan las primas que dejaron de pagar, que tienen suspendidas y otras que las tienen reducidas. Por otra parte, trabajadores y jubilados de las empresas básicas de Guayana anunciaron que introducirán un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia en rechazo al instructivo y denunciarán las condiciones laborales en las que se encuentran. Los trabajadores tenemos unas condiciones pauperadas. Los trabajadores venezolanos vivimos en un infierno laboral. Aquí la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales no se respetan. Aquí no se respeta la libertad sindical, el convenio 87 de la libertad sindical, que es el legado del pueblo trabajador. Con respecto a la situación de los jubilados y pensionados de Guayana, debemos entender que el único trabajador venezolano que cambia su vida por un salario, su salud por un salario, es el trabajador de las empresas básicas, producto de que las empresas son de alta contaminación, empresas de alto riesgo, dejando entendido que solamente en el año 2000 salieron más de 9.000 trabajadores como enfermos ocupacionales. Reiteraron que se mantendrán luchando por sus derechos laborales. El bloque de la oposición de la Asamblea Nacional insistió nuevamente que se revise el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE porque a su juicio vulnera el salario de los trabajadores. Andrés Díaz Hernández nos cuenta más. A juicio del diputado Bruno Galo, es necesaria una mesa de diálogo para atender las peticiones de los trabajadores. Así que a esta asamblea le corresponde dos cosas. La primera, podemos entender la precariedad financiera por la que atraviesa el gobierno. Sin embargo, no podemos entender que estas dos medidas se estén tomando sin que se informe suficientemente a los trabajadores, a la sociedad, y le corresponde a esta asamblea generar consensos para resolver los problemas que hoy atraviesan trabajadores y profesores universitarios. De aquí queremos levantar nuestra voz en solidaridad con los trabajadores que están en la calle. Por su parte, el parlamentario Pedro Carreño señaló que la Oficina Nacional de Presupuesto cumple el papel de planificar el gasto anual del país. Ahora, es instructivo que satanizan, que someten al escarnio público, se constituyó en una suerte de muro de contención para frenar las pretensiones de la derecha reaccionaria, que lo que pretende hacer ver es que hay una desidia en Venezuela porque no se está en consonancia con los intereses de los trabajadores, cuando el instructivo lo que en realidad dice es que no hay recursos, no hay medio para resolver las necesidades. El presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, adelantó que la ministra de Educación Universitaria se reunió con el gremio de educación para intentar llegar a un acuerdo. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Será restringida la circulación de vehículos de carga pesada en las principales vías del país, según indicó Claudio Farías, viceministro de Transporte Terrestre, quien destacó que en la Gaceta Oficial número 42.425 se establece que vehículos de carga con peso bruto igual o superior a los 3.500 kilogramos no pueden circular entre las 6 y 9 de la mañana, así como tampoco entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Farías expresó que la medida se impone por tema de seguridad vial y con el fin de disminuir los riesgos de accidentes y el congestionamiento del tránsito. El valor de la canasta alimentaria en el mes de julio se ubicó en $392, lo que representa un aumento de 29% con respecto al mismo mes de 2021. Esto, según informó el Observatorio Venezolano de Finanzas. La tasa de inflación de julio fue de 5,3%. La variación de precios continúa siendo una de las más altas del mundo, según el estudio que especifica que en términos interanuales se ubica en 139% con un acumulado en el año de 62%. Los rubros que registraron mayores aumentos son alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, restaurantes y hoteles y servicios de comunicación. Según la Organización de Análisis Financiero, este aumento se puede atribuir a la crisis global de alimentos ocasionada por la guerra en Ucrania.
El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, señaló que se han hecho más de 500 denuncias sobre expropiaciones e invasiones de fincas que deben resolverse para atraer inversión extranjera. Nosotros hemos puesto más de 500 casos en el Ejecutivo Nacional para su revisión, de denuncias para su revisión en cuanto al tema de expropiación y de expoliación que hubieron en su momento y también totalmente del tema de lo que son las invasiones que persisten. En Barinas tenemos en este momento grandes focos de algunos vándalos que se dedican pues a perturbar la producción del campo venezolano. Se ha denunciado sobre las instancias del Ministerio de Agricultura y Tierra, también lo hemos hecho en el Ministerio de Relaciones Interiores. Hasta los momentos pues creo que hay una falla o un vacío en cuanto al tema de tierra, en cuanto al tema de seguridad jurídica, y yo creo que gran parte de eso lo necesita Venezuela, porque tenemos más de 20 millones de hectáreas ociosas, después de las 10 que tenemos medio produciendo, para que nosotros podamos inclusive traer inversión extranjera. Chacín insistió que Venezuela tiene la capacidad de producir alimentos para más de 100 millones de habitantes, así como exportar y traer divisas al país. Por hoy el tema del precio, por supuesto circunstancial, y de lo que quiere también ayudar o a verificar lo del precio de la ley de la oferta y la demanda, está funcionando. Yo pienso que en nuestros rubros está funcionando bien. A veces el precio de la leche o de los lácteos baja, a veces incrementa de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al aporte que tengan en ese momento el productor agropecuario para poder llenar las expectativas del consumidor. Yo creo que es importante entender que nosotros tenemos capacidad para producir alimentos no solamente para los venezolanos, sino para 100 millones de habitantes, pudiendo hacer de esto un negocio, poder exportar y traer divisas por las vías normales y legales al país. 77.2% de las mujeres venezolanas dan leche materna a sus hijos. Así lo informó Marilyn Di Luca, presidenta del Instituto Nacional de Nutrición. Liz Flores nos ofrece los detalles. Los movimientos sociales de mujeres participaron en un foro para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. No existe ninguna otra fórmula. La fórmula que llaman maternizada es un engaño total, porque solo la leche materna tiene los nutrientes, las calorías, inclusive los elementos que permiten ser la primera vacuna para poder ayudar a que el niño o niña no contraiga enfermedades o infecciones una vez que sale del útero. También ayuda a la madre porque disminuye los riesgos de enfermedades, disminuye el riesgo de cáncer, ayuda a que las mujeres también mejoren lo que tiene que ver con la disminución de la ganancia de grasa que es natural durante la gestación. Desde el año 2014 aumentó la lactancia materna en Venezuela. Porque ellos necesitan primero las defensas que nuestro cuerpo le van a dar a ellos, y porque van a ser personas saludables, tanto psicológica, emocionalmente, como el problema de la salud. Aparte de eso, de que las fórmulas no traen las vitaminas que ellos necesitan. Pienso que es la protección mejor para ellos. ¿Le combinas con otros alimentos? No, solo leche materna nada más. La Organización Mundial de la Salud recomienda llegar a más del 50% en lactancia materna, y Venezuela alcanzó esa meta desde el año 2015 y la superó al llegar a 77,2% en la actualidad, frente a 44% de otros países. Para garantizar en este ámbito en particular la promoción, la protección de la lactancia materna. En el ámbito jurídico es muy amplio, existe una ley de protección y promoción de la lactancia materna, la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de protección a niños, niñas y adolescentes, y así un gran entramado jurídico que nos garantiza que las mujeres venezolanas podamos desarrollar la lactancia materna con protección jurídica y también con la protección y el acompañamiento del Estado. Deberíamos de considerarnos ya como madres luchadoras y parte del sistema pro lactancia venezolano para poder tener niños y niñas más sanos, no solamente a nivel de salud, sino a nivel psicológico y emocional, para tener entonces así una sociedad más humana, más amable, más amorosa. 72,4% de las madres de las comunidades cercanas a las bases de Misiones prefieren la leche materna para alimentar a sus hijos. Y es que según la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, la lactancia materna garantiza que los niños sean sujetos de paz y amor. Liz Flores, Noticiero Venevisión.
En China, el ejército comenzó hoy sus maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán, provocando un bloqueo marítimo y aéreo de la isla. Ante esto, la presidencia de Taiwán afirmó que no escalará las tensiones con el gigante asiático, pero que defenderán su democracia y libertad. Esto socava el statu quo en el estrecho de Taiwán, viola nuestra soberanía y también provoca una gran tensión en la región del Indo-Pacífico. La seguridad del transporte marítimo y aéreo y el funcionamiento normal del comercio internacional están bajo una amenaza sin precedentes. Exigimos estrictamente a China que sea racional y autocontrolada. Quiero enfatizar que no escalaremos el conflicto ni provocaremos disputas, pero defenderemos con firmeza la soberanía y la seguridad nacional y nos mantendremos firmes en la línea de la democracia y la libertad. Por su parte, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, afirmó este jueves que no hay justificación para usar la visita de Nancy Pelosi a Taipei como un pretexto para una agresiva actividad militar en el estrecho de Taiwán. Asimismo, instó a las partes implicadas en el conflicto a permanecer tranquilas, mantener el control y actuar con transparencia. Bien amigos, con estas informaciones es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, Tras las rejas. Detienen a presuntos integrantes de banda dedicada a robar carros. Conozca más en la próxima parte. Ya venimos. Paciente Valentina Bielma necesita con carácter de urgencia inmunoglobulina de 5 miligramos. Las personas que deseen colaborar, comunicarse al 0412-479-7199. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos con más información. Trabajadores del sector público, junto a los sindicatos y gremios del Estado Carabobo, protestaron en Valencia en contra del instructivo UNAPRE. Randolfo Blanco con toda la información. Los empleados públicos marcharon con neveras, carteras y ollas vacías hasta la Inspectoría de Trabajo y luego a la Defensoría del Pueblo, donde solicitaron que se derogue el polémico instructivo. Ningún beneficio laboral. El Estado solamente se está plegando utilizando la herramienta de un memorándum que de paso no tiene ningún asidero legal para violentar los derechos laborales de los venezolanos. Por eso decimos que es la mayor transgresión histórica que ha habido en Venezuela. Destacaron que todos los beneficios alcanzados a lo largo de los años a través de las convenciones colectivas han sido violentados con la aplicación de este instructivo. Denunciaron que el ministerio ha firmado acuerdos con federaciones que no representan ni defienden los intereses de los trabajadores del sector público. Violan todas las cláusulas salariales económicas de los trabajadores universitarios. El martes en la noche específicamente fue homologado el contrato colectivo del sector universitario, atropellando y violando una vez más los derechos contractuales, los derechos laborales de los trabajadores universitarios. El Comando Intergremial y Sindical anunció que continuará con las acciones de calle. Para la próxima semana tiene previsto realizar una protesta simultánea en los 14 municipios del estado. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Sindicatos del sector educación y salud del estado Cojedes también protestaron en la ciudad de San Carlos para exigir respeto a sus derechos laborales. Héctor González nos amplía toda la información. La protesta pacífica incluyó una caminata desde la zona educativa hasta la redoma del Mango en San Carlos. Los agremiados del sector educación hicieron un llamado al gobierno nacional para que se pronuncie sobre las tablas salariales. En inconformidad con el 80% que nos ha sido sustraído de nuestro bono recreacional y nuestros bonos vacacionales. Aquí en el estado Cojedes hacemos un llamado al gobierno nacional para que se pronuncie y revise la tabla salarial de la UNAPRE. No es posible que nosotros como profesionales de la educación estemos atravesando por esta situación tan crítica. El sector salud, por su parte, acompañó la protesta y expresaron su rechazo a decisiones que, a su juicio, afectan beneficios contemplados en el contrato colectivo. Rechazando, primeramente, el memorándum 2792, donde se nos quitó todas las cláusulas contractuales de nuestros contratos colectivos. En caso del sector salud, rechazamos también el acta del 22 de julio,
donde una federación gobiernera firmó, donde nos tenían que cancelar un bono de uniforme de 1.300 y cancelaron 200 bolívares. Desde el estado Cojedes reportó Héctor Nuno González para el noticiero Venevisión. En el estado Lara fueron detenidos 5 ciudadanos integrantes de la banda El Caracas, quienes presuntamente se dedicaban al robo de vehículos. Jesús Manuel Mendoza con los detalles. El secretario de Seguridad Ciudadana y Paz de Lara, Martín Maldonado, informó que luego de las investigaciones del 6CPC de la Delegación San Juan, tras la detención fueron recuperados 5 vehículos. De la importante detención y desarticulación de 5 ciudadanos integrantes de la banda El Caracas, dedicada al robo y hurto de vehículos, quienes venían causando daños a la propiedad de los ciudadanos del estado Lara, y durante los últimos 20 días aproximadamente habían logrado perpetrar en nuestro estado varios actos en los cuales se apoderaron de 5 vehículos, los cuales fueron recuperados. Por su parte, Pablo Castro, director estatal del 6CPC, afirmó que han aumentado los operativos de seguridad según la variabilidad de los índices delictivos. Estamos haciendo un análisis exhaustivo del comportamiento del delito en el estado Lara. Cuadrante de paz, que nos da unos números de variabilidad en alza, cuadrante de paz que se procede a hacer el análisis del delito respectivo. Vamos a estar siempre en la calle, vamos a darle seguridad. Se pudo conocer que el modus operandi de esta banda era actuar los días miércoles y jueves en horas de la tarde. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, noticiero Venevisión. El Colegio de Ingenieros de Venezuela introdujo a consideración de la Asamblea Nacional 2 proyectos de ley para la adopción e incorporación progresiva de la digitalización de la información en el sector construcción en el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene más información. Para Enzo Betancourt, presidente del gremio, estos proyectos redundarán en la modernización de la gestión del sector construcción como vía para llegar a la sustentabilidad del país. Que son estos 2 proyectos de leyes de la implementación en el país de la metodología BIM, que es Building Information Modeling, que es una metodología para ser aplicada en lo que tiene que ver con la ingeniería, arquitectura y profesiones afines. Leonardo Mata, director de formación del Colegio de Ingenieros, aseguró que aspectos como la digitalización o la e-governance se han convertido en requerimientos fundamentales de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Lo que está haciendo el Colegio de Ingenieros de Venezuela con estas propuestas de leyes, la primera es incorporar la metodología BIM, que es una metodología para generar lo que es un modelo virtual dentro de lo que es el proceso de digitalización para optimizar el uso de los recursos a través de la digitalización de los procesos y la industrialización de la construcción. O sea, para ser más eficiente desde el punto de vista de la construcción. Eso va a estar dentro de este esquema de e-governance en la información y acceso del público a este tipo de información. Los representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela afirmaron que este sería un proyecto para ser aplicado en el país durante los próximos 5 años. Además, propusieron llevar ante la Unión Panamericana de Ingenieros la homologación de los requisitos del Building Information Modeling a través de todos los gremios profesionales del continente. Rafael Aníbal Camacho, noticiero Venevisión. Autoridades de los municipios Bron e Independencia de Miranda denunciaron fallas en la distribución del gas doméstico. Afirman que la situación ha empujado a muchas familias a utilizar fogones improvisados para cocinar sus alimentos. Alberto Rebeto nos informa. Afirmaron que la situación afecta a miles de familias en los municipios. Aseguran que hasta la fecha no hay un plan claro para dar respuesta a la situación. Nosotros tenemos que, por decirle algo, en Santa Teresa del Tuy, es necesario que ya nos planteemos la posibilidad, de acuerdo a las distintas factibilidades económicas, sociales, técnicas, que en Santa Teresa tengamos un llenadero de gas, que tengamos un centro de acopio del gas y que sea de fácil acceso. Denunciaron que muchas familias se ven obligadas a cocinar en fogones improvisados, afectando su salud por inhalación de humo.
Cada vez que llego allí me encuentro con personas que están sufriendo cada día más, están afectadas con problemas pulmonares, problemas de respiración. ¿Pero por qué? Porque tenemos la situación de gas. Nosotros debemos comprar leñas, prender fogones para cocinar nuestras comidas. O sea, eso no es algo que nadie nos lo está contando, eso es algo que vivimos a diario. Coinciden en la necesidad de dar una pronta respuesta a los vecinos. Proponen la creación de un llenadero de gas para el eje Valles del Tuy. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. El ministro de Transporte, Ramón Velázquez, anunció el inicio de un plan urgente de recuperación vial en el estado fronterizo y el aumento de la flota de Trans-Táchira. Mariné Glot nos amplía detalles. Tras encuentro con 800 transportistas del estado, el titular ministerial informó que en septiembre reforzarán el sistema Trans-Táchira y dio detalles sobre el plan de vialidad. Vamos a empezar con la vía que abarca desde San Cristóbal hasta el aeropuerto de Santo Domingo como un mecanismo de darle mayor fluidez, preparando las vías. Sabemos que estamos todavía en el periodo de lluvia y viene un plan de mantenimiento mayor a las vías, pero ya será para el inicio de la estación seca, que sería a partir del mes de noviembre, diciembre. El ministro ve con optimismo la expectativa de reapertura fronteriza. La activación de los sistemas de transporte transfronterizo también es muy importante y son las políticas que se van a direccionar los próximos días, buscando siempre el buen entendimiento y las buenas coordinaciones con los países vecinos. El ministro Velázquez agregó que se coordinan acciones para combatir a los denominados arrastradores, que son gestores ilícitos que se ubican en el puente internacional Simón Bolívar en detrimento de los pasajeros. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Con una inversión de casi $100.000, el Ministerio de Atención a las Aguas entregará en Mérida el sistema de captación y planta de potabilización del dique La Fría. Raquel Alarcón con los detalles. En una comunicación conjunta, la empresa Aguas de Ejido y la hidrológica Aguas de Mérida manifestaron el adelanto de la obra significativa para el beneficio de más de 130.000 personas. Es que cada vez que tenemos que cerrar las válvulas en los diques, porque bajan con mucho sedimento y si no las cerramos nos destruyen el sistema de procesamiento, entonces cerramos y cuando abrimos, bueno, la presión del agua es sumamente fuerte. Entonces tenemos tuberías que tienen 90 años, que tienen 50 años. Entonces llegó un día, me acuerdo que tenemos como 40 averías en el municipio, producto de las grandes presiones de agua. Bueno, ya las hemos corregido. El sistema se compone de captación, planta potabilizadora que generará 450 litros por segundo y abastecerá a una población que en este momento padece por falta de agua. Y también se contará con un dique secundario. Por inversión del gobierno nacional, del presidente Nicolás Maduro, cerca de $100.000 para su rehabilitación inmediata. Aguas de Mérida ha sido el ente ejecutor y el acueducto La Fría va a surtir cerca de 450 litros de agua por segundo para las comunidades del municipio de Campo Elías como para las comunidades de la parroquia Jacinto Plaza. Por otra parte, se anunció el inicio del plan bacheo para cerrar obras hechas por la hidrológica y que hayan quedado con aberturas en las capas asfálticas. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, condena internacional. Cierre de emisoras de radio pone en el ojo de huracán al gobierno de Nicaragua. Los detalles en lo que pasa en el mundo. Amigos, y continuamos con más de su noticiero Venevisión. Seguidamente vamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Nelson. Y lo hacemos en México, donde el gobierno confirmó que 200 rescatistas trabajan para salvar a los 10 mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón en Coahuila, al norte del país. Bueno, detallaron que el accidente se produjo cuando los trabajadores se encontraron con un área contigua llena de agua que al colapsar provocó una inundación, dejando atrapado al grupo de hombres. Indicaron que son 5 los lesionados que lograron salir tras el derrumbe y que en el sitio autoridades locales, municipales, gobierno estatal y federal realizan trabajos de desagüe y bombeo y junto a los rescatistas trabajan para tratar de salvar a los mineros.
En Puerto Rico, agentes federales arrestaron a la exgobernadora de la isla, Wanda Vázquez, por presuntamente cometer actos de corrupción. Esto ocurre meses después de que saliera a la luz que estaba siendo investigada. Autoridades indicaron que la detención se produjo en su residencia en San Juan. Además de Vázquez, otras 2 personas fueron aprehendidas. El arresto estaría relacionado con las supuestas donaciones recibidas para su campaña política, algo que está prohibido por ley. Ya en 2021, Vázquez fue investigada por posiblemente haber violado la ley de ética en la entrega de suministros tras los terremotos de 2020. En Perú, el presidente Pedro Castillo acudió a declarar a la Fiscalía sobre una denuncia por presunto tráfico de influencias en el proceso de ascensos militares y policiales, una de las 5 investigaciones por presunta corrupción en su contra. Según la acusación, el mandatario es sospechoso de haber concedido ascensos a 2 oficiales del Ejército, 3 de la Fuerza Aérea y 2 de la Policía en forma irregular, con la participación del exministro de Defensa Walter Ayala y su exsecretario presidencial Bruno Pacheco. La Unión Europea se sumó a las voces críticas que denuncian violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Esto tras condenar que el gobierno de Daniel Ortega haya ordenado el cierre de 7 radioemisoras católicas el pasado 1 de agosto. A través de un comunicado, el bloque comunitario detalló que el gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, atacando a opositores, políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes religiosos. Asimismo, exigió la liberación de los presos políticos, al tiempo que denunció que durante 2022 unas 1.200 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas sin justificación. En Francia, 8 personas resultaron heridas tras la explosión ocurrida este miércoles en una fábrica de dinamita ubicada al suroeste del país. Autoridades indicaron que hubo varias explosiones que desencadenaron un incendio que ya se encuentra bajo control. Informaron que se desconoce el origen del siniestro en el local en el que trabajaban unas 400 personas. Por el momento, el lugar ha sido completamente evacuado y acordonado. En Ucrania, 8 personas murieron y 4 resultaron heridas por el bombardeo ruso a una parada de autobuses en la ciudad de Toretsk, ubicada al este de Donetsk, región que todavía está bajo el control de Kiev. Autoridades indicaron que 3 de los heridos eran niños y uno era un sacerdote. Las tropas ucranianas intentan contener el avance ruso en este territorio en particular, mientras que en la región de Jarov y en las afueras de la ciudad Zaporizhia continúan los ataques con misiles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió a Rusia que libere inmediatamente a la basquetbolista Brittney Griner, quien fue condenada por la justicia de ese país a 9 años de cárcel. La sentencia ocurre en medio de preocupaciones de que la estrella deportiva esté siendo utilizada como un peón político en la guerra de Rusia contra Ucrania. Griner había cruzado por error la frontera rusa con menos de 1 gramo de aceite de cannabis, por lo cual admitió su culpa, esperando una condena corta para este tipo de delitos, que incluso pueden cumplirse con arresto domiciliario. Biden calificó la sentencia como inaceptable y pide que sea liberada, mientras Moscú afirma que en la sentencia no hay ningún trasfondo político. Y la administración de Joe Biden anunció que enviará una delegación para la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto. Belén Mora, de La Voz de América, nos trae más detalles. La Casa Blanca anunció a los enviados del gobierno estadounidense que viajarán a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Gustavo Petro. La delegación estará encabezada por Samantha Power, administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Francisco Palmieri, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Completan el grupo Desiree Cormier Smith, representante especial para la igualdad racial y justicia del Departamento de Estado, y Juan González, asistente especial del presidente Biden y director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. La ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro está marcada para el domingo 7 de agosto en Bogotá. Desde Washington informa Belén Mora, de La Voz de América, para Noticiero Venevisión.
En España, la ola de calor obligó a las autoridades a declarar alerta en varias zonas del país. Pronostican que las altas temperaturas se mantengan hasta la semana que viene. Nuestro canal aliado CGTN nos tiene más detalles de esta situación. Provincias de centro, oeste y sur de España emitieron el miércoles alertas por altas temperaturas que han superado los 40 grados centígrados, en medio de una abrumadora ola de calor que ya causó la muerte de más de 2.000 personas en el país. Creo que es más intenso la ola de calor, menos soportable. Creo que va cambiando a más, vamos a tener más calor de aquí en adelante. Yo he notado más calor que los anteriores, ya lo estamos viendo por las informaciones que dan en los medios. Por eso me resguardo de no pasar calor y me meto en casa a las 11 de la mañana. Lorenzo Almenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, dijo que ha aumentado drásticamente el número de personas que acuden a los hospitales por los malestares provocados por el calor. Manifestó que el número real de muertes por golpe de calor en el país puede ser más alto debido a la falta de conocimiento de los síntomas y la falta de tratamiento oportuno. Hacemos una pausa, Néstor. Así es, amigos, al regreso recuerden, les tenemos la información deportiva. Esto con Gregorio Rojas, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles. Tiempo de revisar información deportiva en su noticiero de Venevisión. Soy Gregorio Rojas. El Team Béisbol Venezuela Sub-12 comenzó con éxito su participación en la super ronda del Mundial de la categoría tras vencer a Corea del Sur con pizarra de 5-2. Vamos a ver imágenes de ese compromiso en el que nuestros chamos se fueron al frente en el primer episodio con par de rayitas, la segunda de ellas gracias a un doblete de David Babalas a lo profundo del jardín derecho con el que anotó José Ramos. El Team Béisbol Venezuela amplió la ventaja en el segundo capítulo con un sencillo de César García con el que anotó Jesús Chirinos. Corea del Sur descontó en el tercer episodio con un elevado a lo profundo del jardín central de Woo Chan-young con el que anotó Sung-jin Park. El Team Béisbol Venezuela en el cuarto amplió la ventaja, sencillo de Juan Pérez a la izquierda, anotó David Babalas. El mismo Babalas en el quinto conectó doblete a lo profundo del jardín izquierdo para que anotara José Ramos. Luego Corea descontó en el sexto con un sencillo de Seung-won An. Sin embargo, no pasó de ahí la amenaza. Triunfo del Team Béisbol Venezuela Sub-12, 5-2 ante Corea. Juegan ahora ante República Dominicana buscando la gran final. Béisbol de Grandes Ligas. Marineros ante Yankees. Eugenio Suárez, tablazo por el jardín izquierdo para Eugenio Suárez, contribuyendo a un nuevo triunfo de los Marineros de Seattle sobre los Yankees de Nueva York, 7-3. Este tablazo abrió el compromiso en el mismo primer episodio. Fue este jonrón de 4-1, 3 remolcadas y anotada. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero de Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hoy conoceremos en Vida y Salud cómo la sobrecarga emocional de actividades puede disminuir la capacidad productiva de algo que disfrutábamos y que terminamos abandonando por completo, una característica del síndrome del desgaste profesional. Es que llega un momento en que tú quieres dejar el trabajo, pierdes la capacidad para concentrarte, te puedes volver más irritable, de alguna manera dejas de rendir y ser productivo, e incluso hay personas que llegan a decir yo no puedo hacer más esto. Es el caso que le han sucedido a actores, músicos, deportistas, que llega un momento que por estar tan exigidos sienten que ya no tienen nada para dar. Un reciente ejemplo del síndrome del quemado que acaparó los titulares de la prensa fue el anuncio de retiro temporal de la actriz de Hollywood Sandra Bullock, quien tras grabar su última película dijo que estaba agotada y que se tomaría unos meses para no participar en trabajos fílmicos porque necesitaba tiempo para estar con su familia. Que si nosotros tuviéramos, por supuesto los recursos económicos de Sandra Bullock, de repente entras en una crisis vocacional, existencial, y tú te puedes tomar un tiempo sin trabajar para pensar qué quieres hacer.
El problema que tienen la mayoría de las personas es que mientras se sienten así, tienen cuentas por pagar, tienen desafíos que enfrentar, entonces ahí viene parte de la dificultad. De acuerdo al psicoanalista Abel Saraiva, trabajadores de seguridad, personal de salud y los maestros, particularmente en Venezuela, por sus largas jornadas y responsabilidades de cuidar a otros, son sensibles a padecer el síndrome de desgaste profesional. El sueldo que perciben los maestros es muy bajo en relación al esfuerzo y a la importancia de su trabajo. Y eso nos dice que hay mucha gente incluso trabajando a pérdida desde el punto de vista económico, gastando más dinero para llegar a su trabajo que lo que perciben como salario, justo porque se encuentran con algo más. Para contrarrestar los altos niveles de estrés en el ambiente laboral, debemos reconocer que necesitamos equilibrar las cargas, descansar y practicar el autocuidado con algunas actividades que pueden costar recursos económicos, como ir a la playa, el cine o viajar, pero sin limitarnos a las que son totalmente gratuitas, como hacer ejercicio al aire libre, practicar yoga o simplemente salir a caminar. A pesar de que en un momento tú te sientas cansado, fatigado, quemado, tengas la capacidad de más bien pensar cómo yo puedo reequilibrar, cómo yo puedo recargar para volver, ¿sí? El especialista también recomienda que para evitar el síndrome del desgaste profesional es válido reinventarse, tal como lo hizo Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento, famoso por ser pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Muchísimas gracias, Diana Vázquez. Excelente reportaje de Vida y Salud, ¿eh? Mercy, bueno, ¿con qué regresamos? Bueno, con María Guarapano, que nos tiene todos los preparativos de la noche más linda del año. Así es, ya venimos. Néstor, y la noche más linda del año cada vez está más cerca, y por ello la organización Miss Venezuela presentó a las primeras aspirantes que competirán en la edición número 70 del concurso, que se celebrará en el Poliedro de Caracas el 16 de noviembre. Así es, esa fecha esperada. Pues nuestra compañera María Guarapano nos trae todos los detalles. Te escuchamos, María. Efectivamente, todo el equipo de Estrenos y Estrellas se vino a la Quinta Morada para conocer en exclusiva a las seleccionadas a ser candidatas oficiales del Miss Venezuela 2022. Muchísima emoción, adrenalina y elegancia es lo que se vive aquí. Todos los detalles a continuación. Nina Sicilia, gerente general del Miss Venezuela. Estamos en exclusiva para las cámaras de Estrenos y Estrellas. El primer grupo, pues, de seleccionadas a ser candidatas oficial del Miss Venezuela 2022. ¿Cómo están esas expectativas ya cuando están aquí en la Quinta Morada? Bueno, mucha emoción. Verlas a ellas con tanta alegría, con tanta expectativa, entrando a la Quinta Miss Venezuela, ver al equipo de trabajo de Quinta listo y dispuesto a recibirlas, a trabajar con ellas, ver al equipo de Venevisión aquí con nosotros, trabajando en conjunto como lo hemos hecho siempre. La verdad que para nosotros es un día muy satisfactorio, muy emocionante y muy feliz. ¿Cómo está esa gestión también en el interior del país? ¿Cómo están esas chicas? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, importante que me preguntes eso porque las actividades que vamos a comenzar a realizar en esta semana se están realizando en paralelo en cada uno de los certámenes regionales y pronto vamos a unir al grupo de seleccionadas a ser candidatas oficiales, vamos a unir a las ganadoras de cada uno de los certámenes regionales que pasarán a ser candidatas oficiales y ahí tendremos el grupo completo de 24 jóvenes. Además, Nina, de volver al escenario natural del Miss Venezuela, del increíble Poliedro de Caracas, una noticia que, bueno, circuló por todas las plataformas digitales. ¿Qué va a tener este año el certamen de distinto a lo que ya han sido las 69 ediciones anteriores? Bueno, primero quiero aclarar, como siempre lo hago, que el tema del certamen final, de la noche final, el programa, el show, es una responsabilidad del canal de televisión, de Venevisión, de nuestro productor Hugo Carregal, de nuestro director Pollo Simonato, a quienes felicito, especialmente al Pollo, que fue una pieza ahí fundamental para lograr esta alianza que hicimos con Advanta Producciones, y hacia allá vamos, hacia lo novedoso.
vamos hacia un Miss Venezuela actualizado, como está haciendo a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con los certámenes de belleza y con los grandes eventos musicales a nivel internacional. Así esperamos que sea esa producción que vamos a regalarle a toda Venezuela. Ya hemos visto, como ya le decía, que la receptividad en redes sociales ha sido increíble, positiva, pero ¿cuál es ese mensaje de la organización Miss Venezuela a todos los venezolanos a que estén muy atentos a la noche final y no solamente a la noche final, sino al certamen como tal, al proceso? Sí, de verdad, gracias también por la oportunidad de decirlo. No dejen de seguir nuestras redes sociales, no dejen de hacerlo porque ya hemos dado varias noticias bonitas, interesantes y positivas. Estamos por anunciar más noticias bonitas, interesantes y positivas que involucran gente querida, que involucran a nuestras reinas. Estén muy, muy atentos a lo que vamos a anunciar en los próximos días porque estamos seguros que también los va a llenar a todos de mucha alegría, de mucha felicidad. Aprovecho para dar mis redes sociales, @NinaSicilia, pero a seguir @MissVenezuela y @Venevisión, a través de donde vamos a estar colocando todo lo que va a ser el trabajo, no solamente de cara a la noche final, sino de cara a la preparación, a la formación y a todo el trabajo que se realiza con las candidatas al Miss Venezuela durante la temporada de la belleza. ¿Alguna exclusiva, Nina? No todavía, yo solo me atrevo a decir que tanto el canal como nosotros estamos trabajando arduamente para que ese sueño o esos sueños que tiene toda Venezuela y que tenemos nosotros se hagan realidad. @Miss Venezuela, @Venevisión, Venezuela entera, estén muy pendientes a las redes sociales porque todos los detalles van a ser por ahí. Seguimos al estudio. Nosotros estamos a la expectativa de este magno evento, pero Néstor, que siempre acompaña a las chicas, ¿qué expectativas hay con estas nuevas integrantes? Mira, aunque aún no las conozco, esto es una noticia muy fresca, pero muchísimas expectativas. Sabemos que la elección fue muy exigente y estamos seguros que la organización Miss Venezuela les va a presentar a ustedes un muy buen nivel de candidatas. Ya lo verán. Y con buenas noticias llegamos al final de la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, amigos, recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Para todos, gracias por su atención. Feliz noche.